Audiolibro. Transición Metanoia. Autora Katia Yape. Preludio. Transición es un libro reflexivo, donde intento resaltar en primer lugar, mi devoción y amor a quien me salvó, Jesús, a quien permitió que sea salva, el Padre, y a quien me permite vivir como una salvada, el Espíritu Santo. En este libro, dejo plasmado cómo Dios ha ido orquestando una transformación en mi vida, como también, estoy segura, lo puede hacer en la tuya, si estás dispuesto a caminar de la mano con Él en este proceso. Dios actúa con un trato particular en cada uno de sus hijos. En ese sentido, mi trayectoria como cristiana no tiene que ser la tuya. Quizás tenemos diferentes testimonios, vinculados a la forma en que fuimos impactados por Dios en nuestras vidas para ser transformados. Sin embargo, a través de los temas tratados en este libro, tendrás una panorámica más extensa sobre los movimientos de la transición en la vida de alguien que está anhelando seguir a Cristo de todo corazón. Las páginas de este libro son una propuesta de enseñanzas, no solo basado en un testimonio, sino también en la doctrina de la palabra. Veremos algunos tópicos relevantes de la transición en la vida de cada creyente. Nosotros mismos somos responsables delante de Dios de trascender y también de tener la convicción que nuestra vida cristiana está fundamentada en la roca y en dirección hacia el sagrado llamamiento. La palabra transición viene del latín transito, es la acción y efecto de pasar de un estado a otro distinto. El concepto implica un cambio en un modo de ser o estar. Por lo general, se entiende como un proceso con una cierta extensión en el tiempo. En este libro, vamos a observar la transición, que se manifiesta cuando pasamos de un lado al otro. Cuando hay transición, hay un cambio de ser, es decir, de identidad, además de estar, que se relaciona a la posición de lugar que es también cambiada. La transición está ligada íntimamente a una metanoia. El término metanoia viene del prefijo griego meta, que significa más allá, y nous, que significa intelecto o mente. Traducido literalmente, metanoia significa un cambio de propósito o de opinión. Nos habla de un giro de 180 grados. Un cambio de opinión con relación a lo que hacíamos y a lo que pensábamos, por tanto, se convierte en un rechazo absoluto a nuestra vida anterior y, por ende, refleja un eminente arrepentimiento por el conocimiento de nuestra antigua condición de condenación. Por otro lado, el entendimiento es capaz de ir más allá de una simple comprensión. Cuando somos transicionados, lo primero que es transmutado es nuestra forma de pensar y por tanto nuestro entendimiento y se proyecta en nuestro accionar. Estos detalles son elementales para entender que una vez somos nuevas criaturas, tiene que ser obvio que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas de nuevas. Referencia 2 Corintios 5:17. Nuestro lenguaje tiene que ser nuevo, nuestros pensamientos tienen que ser nuevos, nuestro carácter tiene que ser nuevo, nuestros deseos tienen que ser nuevos. Incluso los lugares que nos interesan visitar tienen que ser nuevos. Las cosas que vemos y que oímos tienen que ser nuevas. ¿Cómo podemos lograr ese cambio de ser y de estar? Nada de eso podrá suceder si no somos nuevas criaturas, si no hemos nacido de nuevo. Es en la nueva criatura que se edifica y se planta todo lo nuevo, es en el odre nuevo que se pone el vino nuevo. Es en el espíritu nuevo que comenzamos a operar proyectando una transición en nuestra vida, de manera integral en cuerpo, alma y espíritu. Otra forma de lograr nuestros objetivos de cambios es teniendo la disposición de obedecer toda la palabra de Dios. La obediencia media es una desobediencia completa. Solo podemos obedecer a Dios si logramos conocerlos verdaderamente. Obedecer a Dios es la base central de toda transición. El que obedece, también cree, el que cree, experimenta el temor de Dios y quien experimenta el temor a Dios está determinado a vivir una transición abrazando la sabiduría de Dios y está dispuesto a moverse a lo próximo de Dios. También a estar atentos a los cambios del semáforo del cielo. Esperando de todo mi corazón que el contenido de este libro sea de gran bendición en este crucero de nuestra transición. Por medio de cada página, vamos a comenzar a navegar, anclados en su promesa, con la convicción que vamos a alcanzar la figura de varón perfecto con el poder de la palabra y la llenura del Espíritu Santo. La palabra de Dios es la que limpia y la purificación es elemental para la transformación. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13 RVR 1960. Antes de abordar lo que la transición ha significado para mí a lo largo de este tiempo caminando con Dios, presento algunos temas que repercutieron de forma fulminante en el proceso de mi transición. Hablaremos de la paternidad y la identidad de hijos, también trataremos sobre algunos atributos de Dios. Tengo la certeza que esos temas también aplican para todo aquel que desea comenzar el proceso de transición en su nueva vida en Cristo. Tanto el Espíritu Santo como yo
consideramos de relevante importancia cada tema para dejarlos plasmados en las páginas de este libro y que serán como una guía, que traerá luz para caminar desde la luz y poder ver lo nuevo de Dios. Esa luz es nuestro Señor Jesucristo y toda la verdad, que lo representa. Cabe señalar, que la transición es un proceso, que no sucede de un momento a otro, por eso su significado habla de una medida de tiempo, especialmente si queremos resultados permanentes. Por ejemplo, podemos ver ese proceso en la vida misma, en las diferentes etapas del ciclo de vida, las cuales son imprescindibles para el desarrollo de los seres humanos. No podemos saltar ninguna parada de nuestra vida porque tienen un orden biológico y fisiológico estructurado. Asimismo, es lo correspondiente a nuestra vida espiritual. Cuando somos nuevas criaturas, debemos caminar con los procesos de cambios, que implican tener una vida cristiana complementada en la integridad. Todos tenemos estaciones espirituales en nuestra vida cristiana, así como el año está compuesto de 4 estaciones diferentes, que son irreconciliables, aunque una puede abrazar la otra, de vez en cuando. Pero cada estación tiene características específicas que la definen y la diferencia de las demás. En la transición es elemental, trascender. La palabra trascender significa empezar a ser conocido, algo que estaba oculto. Cuando conocemos a Dios trascendemos a un nivel de iluminación que proporciona cambios notorios en nuestro vivir. Es imposible conocer a Dios y quedarnos iguales. Es el conocimiento de Dios que trae la regeneración de nuestro entendimiento. Los primeros temas presentados en este libro son relacionados a algunos atributos de Dios, ellos nos ayudarán a conocerlo a Él. Luego hablamos sobre la paternidad y sobre la identidad de hijos. Consideramos estos temas como la abertura, que procede a esta obra musical, que Dios nos ha permitido componer. Estos temas son la médula de todo el contenido. Puedo decir que, si logramos conectarnos con esta dinámica contextual de pensamientos, vamos a estar listos para sumergirnos en el Jordán del conocimiento y así, alcanzar la estatura espiritual. ¿Qué necesitamos? Cada etapa es necesaria para que sucedan cambios trascendentales y saludables en nosotros. Es necesario vivir nuestro tiempo de niños, que toman leche y disfrutar ese tiempo hasta que venga el próximo nivel para ser maduros espirituales, que toman vianda y así vivir saludablemente en cada etapa. Es imposible que un niño corra, sin nunca ha gateado y mucho menos ha caminado. Son niveles, tiempos, etapas y procesos, que tenemos que superar. No puedo hablar de ningún otro tema sobre la transformación, sin antes presentarles al transformador. Vamos a conocer a Dios por medio de sus atributos. Es imposible que podamos ser transformados a la manera de Dios, sin el cumplimiento de este prerequisito, el conocimiento de Dios. Si no conoces a Dios, tampoco conocerás nunca quién tú eres. Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Efesios 4:13 pdt. Capítulo 1. Conociendo a Dios. Solo un hijo puede revelar al Padre. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Lucas 10:22 RVR 1960. Necesitamos conocer a Dios por medio de sus atributos. Si no nos preocupamos por conocer su carácter, sus pensamientos, su justicia, jamás vamos a saber si estamos cambiando a la manera de Dios. El patrón para seguir en nuestra transición es conocer a Dios. La Biblia dice que nosotros somos hechos a su imagen y semejanza, que tenemos que aprender a ser como su Hijo Jesucristo. El que conoce al Hijo, también conoce al Padre, pues el Hijo es el camino al Padre. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3 RVR 1960. Dios mismo nos dice que el mayor galardón del hombre es que lo conozcamos a Él. Saber cómo procede, cómo habla y juzga, para eso es imprescindible conocer sus atributos y establecer una relación de intimidad con Él. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías 9:23-24 RVR 1960. Dios está reclamando que su pueblo no lo conoce y por eso, por lo que no cambia, no se transiona ni sigue en continuo pecado. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás.
Isaías 1:3-4 Reina Valera. Es necesaria y determinante conocer a Dios. Cuántas personas que profesan conocer a Dios, pero sin embargo son enemigos de Dios. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Jeremías 4:22 Reina Valera 1960. Conocer, entender y aplicar los atributos de Dios, es el mejor punto de partida, para que nosotros determinemos obedecerlo. De este modo, podamos reconocer, que tan lejos o cerca estamos de parecernos a Él y a su Hijo Jesús. Si realmente deseamos ser transicionados, el primer paso que tenemos que hacer es querer conocer a Dios. Él es quien nos va a transicionar. La conversión sucede solo a través de su Hijo Jesucristo, quien tiene la potestad de ser mediador entre Dios y los hombres, pues Él saldó la deuda que teníamos, por medio de su sacrificio en la cruz. Por tanto, Él es la única autoridad legal de parte de Dios para reconciliarnos y en consecuencia perdonar nuestros pecados. Él ya pagó para que esa transición pueda ser llevada a cabo, en cada uno de los predestinados. Berkhof define los atributos de Dios de la siguiente manera. Los atributos de Dios son las perfecciones que son reveladas del ser divino en las Escrituras o que son visiblemente puestos de manifiesto por Dios en las obras de su creación, providencia y redención. Dios ha permitido que todos le podamos conocer de una forma impersonal a través de la creación. Todo el universo habla de la existencia de un Dios de poder, aunque el orgullo de algunos intenta negarlo, adorando lo creado, sin admitir que hay un creador. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20 RVR 1960. Dios se manifiesta de una forma personal, para que le conozcamos por medio de las Escrituras. Mediante la oración, nos podemos familiarizar con Él, formar esos lazos de intimidad sustentados en una relación constante y vivaz. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:26-27 RVR 1960. Dios nos ha dado a conocer las riquezas de su gloria por medio de Jesucristo. La vida eterna está en las Escrituras, por medio de ellas, podemos acercarnos de forma confiada al trono de la gracia. Las Escrituras son como un espejo, donde nos conocemos a nosotros mismos y nos contemplamos, tal cual somos. Nuestro estado de corrupción pecaminosa delante de la santidad, pura y perfecta de Dios. Estas convicciones, que la obtenemos por medio de su palabra, nos preparan para recibir la conversión. Antes de convertirnos, por medio del Espíritu Santo, Dios nos convence de pecado, para que podamos apreciar y valorar su gracia salvadora. Es importante que entendamos el estado de bancarrota en el que nos encontramos, sin la revelación de los atributos de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16 RVR 1960. La Biblia es el manual de instrucción de los seres humanos. Cuando leemos la Biblia, además de conocer a Dios y su plan para nosotros, nos descubrimos a nosotros mismos. Permitimos que la Biblia nos diga quiénes somos realmente cuando la escudriñamos y meditamos en ella. Debemos estar expectantes, que la palabra establecerá una obra milagrosa en nuestro andar. Convencidos que es la palabra de Dios, por tanto, nos permitirá conocer su voz. La Biblia nos hace una radiografía de nuestro ser. Nos lee las intenciones ocultas de nuestros corazones torcidos. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39 RVR 1600. Cada atributo nos habla del carácter de Dios y el conocimiento de Él es que nos va a llevar al verdadero temor. Te aconsejo que medites en ellos. La medida para evaluar nuestro cambio es ver qué tanto de Dios hay en nosotros. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Isaías 66:2 RVR 1960. El nombre y algunos nombres de Dios. El nombre de Dios como tal, es un nombre de honor, solemnidad, santidad, respeto y reverencia. Por tanto, los judíos se abstenían de decir el nombre de Dios para no blasfemar o usarlo incorrectamente. Por eso, comenzaron a decir el nombre y así referirse a Dios. El nombre es lo que representa y por eso para la cultura judía, el tema de los nombres era de gran importancia, estaba vinculado a los aspectos y naturaleza, además al destino. /Shem el nombre. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano.
Deuteronomio 5:11 Reina, Valera 1960. El nombre inefable, el nombre incomunicado, el nombre santo, el nombre impronunciable, grande y temible. Yahweh yo soy. Dios expresa su capacidad de ser todo lo que Él quiere ser, cuando lo quiere hacer y cómo lo quiere hacer con quien lo quiere hacer. Este nombre está vinculado a su soberanía y supremacía. Oye, Israel YHVH nuestro Dios, YHVH, uno es. Amarás a YHVH tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu fuerza. Estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón, y las inculcarás a tus hijos, y hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Deuteronomio 10:17-18 RVR 1960. El entendimiento comienza a manifestar su renovación, cuando tomamos las verdades de Dios en serio. Algunos nombres de Dios. Yahweh Salom el Señor es nuestra paz. Jueces 6:24. El Gibor, Dios fuerte, Isaías 9:6. Yahweh Roi el Señor mi pastor. Salmo 23:1. Yahweh Sabaoth el Señor de los ejércitos. Yahweh Nisi el Señor es mi bandera o el Señor es mi estandarte. Éxodo 17:15. Yahweh Jireh, Génesis 22:14, el Señor provee. El en el Altísimo, Deuteronomio 26:19, el Dios Altísimo. El Shaddai Dios Todopoderoso. El fuerte de Jacob, Génesis 49:24 Salmo 132:2, 5. Yahweh Rapa el Señor que sana, el Señor tu sanador. Éxodo 15:26. Adonai Señor, amo. Génesis 15:2 Jueces 6:15. Elohim, el Dios eterno, Salmo 91:3. Yahweh Mekades, el Señor que santifica, que hace santo, Levítico 28 Ezequiel 37:28. Yahweh Tzikenu, el Señor nuestra justicia, Jeremías 33:16. Capítulo 2. Algunos atributos de Dios, comunicables. La santidad. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Apocalipsis 15:4 RVR 1960. El mayor título honorífico de Dios es que Él es santo. Ninguno de los otros atributos de Dios adquiere la facultad de tridimensional. Dios es 3 veces santo, consecutivamente. Y el uno al otro daba voces, diciendo Santo, 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 es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Isaías 6:3 RVR 1960. Diferentes pasajes de las Escritura hacen mención con frecuencia de la santidad de Dios. Es un atributo de Dios inherente e inmutable. Esa cualidad de santidad suprema, propia del carácter de Dios, está estrechamente ligado al desenlace de su atributo de airarse y de establecer justicia. Su santidad manifiesta su justicia y también su ira. La ira es otro aspecto de sus atributos, que debemos tener presente. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Éxodo 15:11 RVR 1960. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15 RVR 1960. La santidad de Dios, en el sentido moral, significa sencillamente que Dios está separado de todo pecado y de todo mal por su perfección absoluta. Dios no puede tener comunión con el pecado y tampoco con el pecador. Dios usará intermediarios para hablarnos, nos envía su palabra con sus mensajeros porque su santidad no le permite hacer juicio sin causa. Dios es juez justo, y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Salmo 7:11 RVR 1960. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los aborreces a todos los que hacen iniquidad. Salmos 5:4-5 RVR 190. Estos pasajes nos muestran claramente que mientras nosotros estemos en pecado, somos enemigos de Dios, estamos lejos de Él inexorablemente. Sin Cristo, tú estás en enemistad con Dios y es bueno que lo sepas. Cuando Cristo ya te justifica por medio de la gracia y por la fe y has nacido en espíritu, aun cuando peques, Dios te ve justificado si ve a su Hijo, en tu espíritu cuando te ve a ti. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel, y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios,
pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Efesios 2:12-14 NTV. Dios aborrece a quienes hacen iniquidad. Cristo pagó para darnos una oportunidad de acercarnos a Dios. La santidad es lo único que nos garantiza la presencia de Dios. Hasta que no haya un arrepentimiento en nosotros, solo el hilo frágil de la misericordia de Dios nos alcanza para mantenernos vivos. Dios está viendo las obras pecaminosas, que son cometidas por los transgresores y a causa de su santidad, Él nos juzgará, con su justicia. El mismo Jesucristo es el juez justo, por tanto, solo por medio de Cristo, nos acercamos a esa santidad, que nos justifica. Nos hacemos hijos, aceptos delante de Dios. Si Dios ve a su Hijo en nosotros, su ira es detenida. Solo Jesús detiene la ira de Dios sobre nosotros. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Romanos 5:10-11 RVR 1960. Con relación a la transición, puedo decir, que cuando mi vida se hizo eco de la santidad de Dios y de mi condición como pecadora, entonces comencé a anhelar la santificación, por medio del Espíritu Santo y la palabra. Jesús nos justifica con su gracia, a través de la fe salvífica. Nos perdona los pecados y a su vez, nos limpia por medio de su sangre. La sangre de Cristo fue la que hizo la primera limpieza, para abolir en nosotros el acta de los decretos y el efecto desmedido del pecado original, causado por la caída del primer Adán. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7 RVR 1960. En la sangre de Cristo es emblanquecida nuestras ropas viles y son lavadas para que seamos justificados ante el trono divino. La Biblia dice claramente, que, sin santidad, nadie verá al Señor. Ref. Hebreo 12:14. Cuando comenzamos a amar a Dios y a conocerlo, entonces deseamos fervientemente complacerlo. Dicho de otra manera, anhelamos andar por el camino de la santidad para poder sentir la cercanía de su presencia. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Isaías 35:8-10 RVR 1960. Esto comienza, cuando el Espíritu Santo, la gracia y la fe se hacen un cordón de tres en nuestro interior. Cuando Dios derrama su poder en nosotros, nos prepara para hacerlo natural. Así reconocemos nuestros pecados, porque estamos siendo convencidos de justicia, de pecado y de juicio, por medio de la obra del Espíritu Santo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. Juan 16:8-9 RVR 1960. Es tan importante saber lo que a Dios no le agrada y lo que para Él es pecado, para que podamos santificarnos. Es decir, morir al pecado, inmolar la bestia pecaminosa que está en nosotros. Debemos tener la firmeza y determinación de apartarnos de eso que Dios ve como aberrante. Los mandamientos de Dios no son gravosos, esto es, cuando estamos viviendo bajo el manto de la gracia de Cristo y cuando estamos aplicando la fe salvífica en nuestro caminar, porque hemos determinado poner a Dios en primer lugar. Ahora bien, conociendo que Dios es santo, debemos comprometernos con la santidad. Él dice en su palabra, sed santo, porque yo también soy santo. En otras palabras, seamos apartados, diferentes, puros, íntegros, para ser recibidos como obreros aprobados. En esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8 RVR 1960. Cuando conoces la santidad de Dios y ya nos hemos consagrado a Él, somos temerosos al momento de pecar. Un cristiano convertido, le duele pecar. Siente dolor porque es consciente que el pecado nos aleja de la presencia de Dios. También el pecado establece una distancia abismal con nuestro Abba. Cuando ya has madurado y pecas, hay una necesidad ardiente en ti de reconocerlo inmediatamente y pedir perdón. Si no te arrepientes de una vez, coges el riesgo que tu corazón se endurezca y que trate con liviandad lo que Dios quiere que tú confrontes con determinación. Eso solo se hace despatriando el pecado de tu vida. Cuando pecas involuntariamente,
Comienza a suplicar por la misericordia de Dios, pidiendo ser perdonado y librado de ese cuerpo de muerte y esa carga. Una persona transformada o más bien nacida de nuevo, no practica el pecado, aunque a veces peque. Dicho de otra manera, no reincide a permanecer en el acto pecaminoso voluntariamente y con gozo, no disfruta el pecado, sino que lo odia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. 1 Juan 1:9-10 RVR 1960. Intentaré explicarles de otro modo, para que quede bien claro este concepto, pues este punto es de vital importancia. No es lo mismo pecar consciente y constantemente, que cuando sientes profundo dolor y vergüenza al pecar y te arrepientes. La Biblia dice, que quien permanece en el pecado todavía no es hijo de Dios. Dicho de este modo, cuando eres salvo pecas, pero no eres pecadora. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando, porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, ve y no pertenece a Dios. 1 Juan 3:8-10 NTV. Es importante puntualizar, que primero Dios nos va a mostrar su santidad, antes de mostrarnos su amor y su justicia. Nadie es santo como el Señor. Aparte de ti, no hay nadie, no hay roca como nuestro Dios. 1 Samuel 2:2 NTV. Medita en qué nivel de santidad está tu vida. ¿Eres de los que odian el pecado, o eres de los que van con él de la mano sin remordimiento y de los que se deleitan en hacerlo? Si es así, creo firmemente, que es tiempo que te arrepientas, pero por esta advertencia no dejes de seguir leyendo estas páginas, que solo buscan que tus ojos espirituales sean abiertos, para ver a Dios, que vuelvo a reiterarte, Él es santo, santo, santo. Así que, sigue conmigo en esta trayectoria de la transición. Sé, que Dios hará una obra gloriosa en tu vida. No temas, sé valiente, continúa leyendo y que el amor inagotable de Dios derramado en tu corazón te impulse a ser santo. La justicia. El Señor es justo y ama la justicia, los justos contemplarán su rostro. Salmos 11:7 LBLA. Él es la roca, sus obras son perfectas. Todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal. Qué justo y recto es Él. Deuteronomio 32:4 RVR 1960. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia. Y el Omnipotente no pervertirá el derecho. Job 34:12 RVR 1960. Dios es justo y muchas veces, por su justicia es desatada su ira. Este atributo de Dios está estrechamente conectado con su santidad. El concepto de justicia tiene sus raíces en la palabra tzaddik, cuyo significado básico es recto, es decir, hacer lo que es correcto. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 2 Timoteo 4:8 RVR 1960. Somos justificados por creer en Cristo. En su justicia, Dios mandó a su Hijo unigénito, considerando que por uno, es decir Adán, todos nos hicimos pecadores, y ahora por uno, es decir Cristo, todos tenemos la oportunidad de ser justificado. El plan de salvación habla de la justicia de Dios. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Romanos 3:22-24 NTV. La palabra de Dios dice, que Él no tendrá como inocente al culpable y que Él no puede ser burlado. Eso vuelve a hablar de su justicia. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Romanos 2:6 RVR 1960. Porque Jehová ama la rectitud, y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Salmos 37:28, RVR 1960. Cada uno de nosotros, vamos a recibir conforme a lo que hayamos sembrado. Asimismo, seremos todos juzgados, según nuestras obras. Aunque somos salvos por gracia, no es don de nosotros. No podemos persuadir a Dios para recibir gracia. Se nos otorga o no, es un don de Dios acreditado a Cristo. En el día de la justificación de Dios, no habrá acepción de personas. Por el sacrificio de sí mismo,
Cristo destruyó el pecado y de este modo nos ha justificado. Cuando el justo se apartare de su justicia, e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad, e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis: no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Ezequiel 33, 18-20 RVR 1960. En este pasaje, Dios nos manifiesta por medio de su palabra, que no se trata como hayamos comenzado con Él, sino como terminamos nuestra carrera de la fe en obediencia y santidad, cuando la muerte nos sorprenda. Jesucristo pagó el precio que Dios demandó para el satisfacer su justicia. Meditemos en el siguiente pasaje y así vamos a entender por qué Dios, a pesar de ser santo, puede justificar a un pecador que confiesa su pecado, pero que, aún así, sigue luchando con sus debilidades. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3, 21-26 RVR 1960. Cuando podemos entender la justicia de Dios, vamos a ver manifestado su amor también. Es relevante entender que lo único que nos justifica a nosotros es cuando Dios ve las marcas de su Hijo en nosotros. La justicia de Dios satisface su ira. Siempre habrá un culpable que tiene que pagar, y si logramos entenderlo, vamos a valorar con gratitud nuestra gran necesidad. Tenemos un intercesor, abogado y justiciero, nuestro sumo sacerdote, Jesucristo. Él es el único que estuvo dispuesto a justificarnos delante de Dios, si lo recibimos como Salvador, pero también como nuestro Señor. La realidad de la justicia de Dios se manifiesta en el pueblo por causa de su desobediencia ante el Todopoderoso. La misericordia detiene la justicia, pero la soberanía de Dios decide si aplica misericordia o justicia. La justicia es darnos lo que merecemos, aunque muchos esperan que Dios siempre tiene que obrar en misericordia. Desde el principio, se hace notar la justicia de Dios. Adán y Eva, en el momento de su desobediencia, fueron juzgados y expulsados del Edén, separados de la presencia de Dios. Hay juicios que Dios estableció en su pueblo a lo largo de la historia para que el hombre ponga su rostro de nuevo en Dios y que el temor a Él los detenga de sus maldades. Dios ha establecido a lo largo de la historia de la humanidad algunas muestras de su juicio. Por ejemplo, el juicio de Dios por medio del diluvio. También la destrucción de Sodoma y Gomorra por su desbordada perversidad, que fueron juzgadas por Dios con justicia. La justicia ha advertido al mundo del poder de Dios. Dios nos dice con su justicia que Él no tiene nada que ver con el pecado, y cuando nos obstinamos a hacer lo malo delante de Dios sin ninguna clase de arrepentimiento, esa desobediencia y conducta obstinada provoca la manifestación de su justicia, que, si no es Jesús quien nos está justificando, la justicia se viste de ira para establecer su venganza. El Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en los cielos, sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Pues el Señor es justo, Él ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. Salmos 11, 3-6 LBLA. El amor. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 1 Juan 4:8 RVR 1960. El amor de Dios es el atributo de su carácter, que busca el cumplimiento de su voluntad en el objeto de su consideración. Cuando nos referimos al amor de Dios, estamos hablando del amor ágape, un amor sin condición, sin preceptos. Dios ama porque esa es su esencia, el amor. Dios es amor y nos manda amar como una muestra, que somos sus hijos. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 4-10 RVR 1960. Saber que Dios me ama, aun a pesar de todas las faltas que he cometido, es para mí como un trofeo inmerecido, sin haber hecho nada, porque Él lo hizo todo. Su amor me perdonó, y pensar en esa obra tan gloriosa de amor conmueve mi alma. Su amor me hizo amarlo, lo amé al conocer que Él me amó a mí primero. Esa convicción del amor de Dios hacia ti es esencial en la transformación. Por ese mismo amor que nos tiene,
decide hacer una obra restauradora en nosotros. Si queremos ser transformados, tenemos que someternos a unos procesos determinantes en la casa del alfarero. Tenemos que entender que cada uno de esos toques de fuego para transformarnos son también muestra de su amor. Él no quiere que nosotros nos perdamos, sino que todos seamos salvos porque nos ama. El amor es una persona que quiere transmitirte su esencia y existirse en tu espíritu, que quiere fundirse en ti como un solo ser e inundar de plenitud tu vida para llenarte de gracia. La sangre derramada en la cruz de nuestro Señor Jesús es un símbolo del amor de Dios. La sangre de Abel clamaba por justicia y venganza al ser derramada en la tierra, y la sangre de Jesús clama por amor y misericordia y establece el pacto de la gracia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 RVR 1960. Ese de tal manera significa de una forma inconmensurable, inexplicable, invaluable. Al reconocer que su intenso amor lo impulsó a enviarnos y a darnos a su Hijo para que seamos salvos. Esa muestra de amor debe mover nuestras fibras más íntimas para que podamos corresponderle a ese amor. Una muestra que nosotros también amamos a Dios es la obediencia a sus mandamientos. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 14:23-24, RVR 1960. Al decir que amamos a Dios, nos comprometemos con su palabra en obediencia, con guardar sus estatutos y mandamientos. Nos comprometemos además con su propósito y con su reino. Las personas que aman a Dios se rinden ante Él, para hacer su voluntad, sin importar el precio de la negación que tengan que pagar. Jesús confrontó a Pedro, después que él le había negado, y sus palabras fueron las siguientes: ¿me amas? 3 veces, le preguntó la misma pregunta. Las mismas 3 veces, que él le negó. Cuando Pedro le responde una y otra vez que sí, Jesús le pidió una demostración de ese amor que le profesaba. Y le dijo: si me amas, apacienta a mis ovejas. Ref. Juan 21:15-18. Tengo una pregunta para ti, sobre este tema de la esencia de Dios, que es el amor. ¿Podrías tú decir que amas a Dios hasta el punto de estar dispuesto de hacer lo que Él te pide? A Pedro, por ejemplo, le dijo que apaciente a sus ovejas. Quizás a ti te está diciendo que, si lo amas, renuncia a los ídolos que hay en tu corazón, que quieren tomar la posición de Dios, o probablemente, que tengas el valor de asumir el llamamiento que Dios ya te hizo sin temor y sin seguir buscando excusas para evitarlo. Amar a Dios es el primer mandamiento. Amarlo es obedecerlo y renunciar al pecado que ocultamos con recelos. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5-9 RVR 1960. Finalizo con este atributo, pidiéndote que medites en el siguiente pasaje, que habla de la preeminencia del amor y del mandato de Jesús, que nos amemos los unos a los otros, con amor fraternal puro y sincero. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13:34 RVR 1960. El cumplimiento de la ley es el amor. Y si aprendemos a amar a la manera de Dios, tendríamos relaciones interpersonales más sanas y duraderas. El amor es paciente y bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta ni se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás dejará de existir. 1 Corintios 13:1-7 y 8b. 2 aspectos del amor de Dios. Tengo que puntualizar algo extremadamente importante, antes de terminar con este tema del amor. Muchas personas dicen que Dios ama a todo el mundo sin condición. Realmente les ama, pero no sin condición. Hay 2 formas diferentes de Dios manifestar su amor sobre los hombres. El amor benevolente y misericordioso de Dios. En el primer aspecto vemos que Dios ama al mundo que aún no se ha entregado a Cristo de forma benevolente y misericordiosa. Él les ama. Es un amor de paciencia por nuestra ignorancia en plenitud, a la consecuencia de estar a espalda de Él y en enemistad con la verdad del Evangelio. Es un amor que entiende nuestra incapacidad de entender que tan perdidos estamos. Entonces, Dios mira esa ceguera espiritual con misericordia. No obstante, nuestro estado de pecado está provocando cada día que su amor pueda manifestar en cualquier momento su ira. Ese amor por los pecadores es por su esencia de amor y por su esencia de bondad. En nada tiene que ver con lo que merecemos, sino en la esencia de Dios. Él es amor, pero Él no está de acuerdo con nuestra forma pecaminosa de conducirnos. De hecho,
El llamado de Dios para los hombres pecadores es que se arrepientan. Dios no está contento con los pecadores. Él estableció una forma de mostrarles amor, que es a través del sacrificio de su Hijo, de modo que no tienen excusa para seguir en enemistad con Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 Reina Valera 1960. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8 RVR 1960. El amor complaciente de Dios. El otro aspecto del amor de Dios es, su amor complaciente, que es solamente manifestado a través de su Hijo Jesucristo. Hay un beneficio del amor complaciente de Dios, que no se manifiesta en el amor benevolente y misericordioso de Dios. Se manifiesta para los que también le aman a Él. Agradar a Dios hace que su amor complaciente se deje expresar. El amor complaciente de Dios bendice, protege, defiende, acompaña. Y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Juan 8:29 LBLA. Y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Mateo 3:17 RVR 1960. Y una voz dijo desde el cielo: Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Mateo 3:17 NTV. El amor complaciente de Dios te promete el derramamiento de su gracia, la plenitud de su presencia, la certeza de la vida eterna y su paternidad. Por tanto, si en este momento descubres que el amor que hasta ahora has experimentado de Dios es solo producto de su benevolencia y su misericordia y que solo te identifica como su creación, no como su Hijo, necesitas urgentemente conectarte al amor complaciente de Dios. Ese amor es recibido solo a través de Cristo. Ese amor complaciente manifiesta también el amor que tú tienes hacia Él. En consecuencia, estás dispuesto a hacer su voluntad y obedecerle. Es tiempo de ser insertados a su amor complaciente y así recibir su paternidad. Conforme a esto sucede, debes dejar de caminar en el hilo frágil de su amor benevolente, sabiéndote pecador y además amenazado por su ira. Ese amor benevolente puede manifestar también en cualquier momento su venganza, su ira, su justicia y desarraigarte de la tierra de los vivientes, sin aún ser justificado. Sin embargo, su amor complaciente está reconciliado contigo porque has recibido a su Hijo y has recibido perdón y su amor eterno. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él traerá justicia a las naciones. Isaías 42:1 RVR 1960. Somos aceptos en el amado, que es Jesús, para ser amados por Dios con su amor complaciente que derrama sobre nosotros su gracia y su Espíritu Santo, de tal manera que seamos guiados a su regazo como hijos aprobados. Misericordia. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones. 3:22-23, RVR 1960. Este atributo de Dios está relacionado con el amor y la bondad de Dios. Dios no castiga nuestros pecados inmediatamente. El juicio sobre el pecador se retrasa, mientras que, durante este tiempo, los unos se salvan porque se meten en su gracia y los otros insisten en su rebelión contra Dios. Su misericordia retrasa el castigo que merecemos. Realmente este es un atributo que envuelve la soberanía de Dios. No podemos explicar la capacidad para tener tanta misericordia como la que tiene Dios. Cuando somos transformados al modo de Dios, nosotros vamos a experimentar ese sentir de tener también misericordia por lo demás, que está relacionada con la compasión. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7 RVR 1960. La misericordia es la capacidad de perdonar, de tolerar, de conmovernos por el dolor ajeno. La capacidad de ser solidarios. Es producto de un corazón misericordioso, que está sembrando lo que va a segar. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Salmos 33:22 RVR 1960. Pero recuerda una vez más, que la misericordia no te salva, solo te espera, que el amor benevolente no te lleva al cielo, solo te sostiene en la tierra y te espera hasta que alcance la gracia. Gracia. El reflejo de la salvación es el atributo de la gracia de Dios. La gracia de Dios es la fuente de toda bendición espiritual por medio de la cual alcanzamos salvación. La misericordia es necesaria para retener el castigo de Dios. La gracia para alcanzar el perdón y redención de Dios. La misericordia de Dios sobre ti no te redime, sin embargo, te espera en la paciencia puesto que Él no quiere que te pierdas, sino que procedas al arrepentimiento. El mundo entero recibe la misericordia de Dios,
mientras estén en la tierra de los vivientes, pues la paga del pecado es la muerte y Dios espera en su misericordia, pero solo los salvados reciben la gracia. La gracia la necesitamos para ver la eternidad en el cielo, la misericordia para permanecer en la tierra. Por gracia tenemos acceso al trono de Dios. Por gracia pecadores reciben la salvación en Jesucristo y somos justificados. Por gracia somos ricos de bendiciones espirituales y experimentamos cómo el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24 RVR 1960. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9 RVR 1960. Verdad. Dios es verdad, en Él no hay sombra de variación. Lo que Dios dice y lo que Él es, está sincronizado. Dios es genuino fiel a su naturaleza. Vamos a verificar estos versículos, que dicen con mucha transparencia la manifestación de ese atributo de Dios. Por ser Dios verdad, Él nos manda a ser verdad, a hablar verdad y a amar la verdad. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Tito 1 Reina Valera 1960. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Salmos 31:5 Reina Valera 1960. 1. Él es la roca, cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. Deuteronomio 32:4 Reina Valera 1960. 2. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. Éxodo 34:6 Reina Valera 1960. 3. Mas Jehová es el Dios verdadero, él es Dios vivo. Y Rey eterno, a su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Jeremías 10:10 Reina Valera 1960. 4. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Juan 3:33 Reina Valera 1960. 5. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz. Y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando fueres juzgado. Romanos 3:4 Reina Valera 1960. 6. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Daniel 4:37 Reina Valera 1960. 7. Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis 15:3 Reina Valera 1960. Fidelidad. Dios permanece fiel, firme en sus promesas, sus palabras son confiables y certeras. Su veracidad lo impulsa también a actuar con fidelidad. Dios es digno de confianza, y Él espera que nosotros lo representemos y también seamos fieles, que al final de nuestro tiempo Él nos pueda mencionar por dos de sus atributos morales. Siervo bueno y fiel entra en mi reposo. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. Deuteronomio 7:9 Reina Valera 1960. Dios tiene la capacidad de cumplir, de no dejarnos abandonados, de llegar en el momento indicado, de responder cuando nadie nos dice nada. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13 Reina Valera 1960. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:22-23 Reina Valera 1960. Benignidad. Según el diccionario, RAE, solo nos dice que alguien benigno es afable, benévolo, piadoso, ser bueno en su contexto absoluto de la palabra, aunque es un atributo moral, que según Jesús dijo en un pasaje, solo Dios es bueno. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Lucas 18:19 Reina Valera 1960. Sin embargo, Dios demanda que nosotros como sus hijos mostremos piedad, que tiene que ver con la bondad, y que manifestemos el fruto del Espíritu Santo, que dentro de esas manifestaciones según Gálatas 5:22, nos habla de la benignidad.
La palabra griega para benignidad se define como una bondad útil y necesaria. Esta palabra se usa en diferentes contextos. La benevolencia de Dios está vinculada a su misericordia. Podríamos decir que andan juntos estos atributos y por su bondad, Dios tiene paciencia esperando que el pecador se arrepienta porque Él no quiere que se pierda. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Romanos 2:4 Nueva Biblia de las Américas.